¿Qué tal, chicos? Hoy quiero tocar algunas cuestiones concretas de temas que se tocan en debates sobre feminismo cuando están debatiendo personas que están a favor o en contra. Independientemente de si estéis vosotros a favor o en contra, vamos a intentar dejar de lado esto para poder mejor profundizar en ciertos aspectos relativos a la conducta humana. Y es que en la mayoría de estos debates están constantemente tocándose aspectos que están completamente enmarcados dentro del campo de la psicología, del campo de la sociología, del campo de la antropología o del campo de la biología. Entonces muchas veces se debaten conductas o las causas de algunas conductas y al no ser expertos en esos campos, muchos de los análisis son parciales o están sesgados, o cuando se atribuyen ciertas causas a determinadas conductas, muchas veces no entendemos bien de dónde surgen esas causas o nos dejamos un montón de causas por señalar, ya que detrás de una conducta cualquiera no solo hay una causa, sino que hay muchas causas, muchas de ellas inconscientes, muchas de ellas tienen que ver con aspectos epigenéticos, de la genética, de la cultura, del entorno más cerrado en el que... O sea, hay miles de factores. Entonces lo que quiero hacer yo hoy, sabiendo ni mucho menos que que no soy un experto en esto, o sea, con las nociones que tengo de psicología y con lo que he ido aprendiendo yo por mi cuenta, pues voy a hablar sobre un aspecto concreto que creo que es donde yo veo que hay una de las claves importantes a la hora de entender ciertas cuestiones del feminismo. Obviamente podría seguir indagando mucho más sobre esto, leyendo mucho más, y conforme vaya aprendiendo más sobre cómo funciona el cerebro y la conducta del ser humano, quizá volvería a ver este vídeo, rectificaría, puntualizaría o cambiaría ciertas cosas, estoy seguro. Bien, dicho esto, en este vídeo quiero hablar sobre los aspectos más sociales y culturales a nivel de desigualdades que denuncia el feminismo. No voy a centrar en algunas desigualdades a nivel legislativo y de derechos, porque creo que ahí está bastante igualado a día de hoy, y ahí ya están estadísticas que hablan por sí solas y no me voy a meter a debatir sobre esos aspectos. Sin embargo, en temas relativos a comportamientos sociales, culturales, a roles, a la forma de sentirme que tengo yo ante determinadas situaciones, de ahí no se pueden sacar estadísticas y de ahí no se pueden sacar datos. Y aquí es donde surgen el mayor conflicto, el mayor punto de debate, el mayor choque, y donde muchas chicas señalan el sentirse presionadas a desarrollar cierto tipo de actividades o a tener cierto tipo de conductas, de sentirse intimidadas o violentadas cuando determinados hombres pues se acercan a decirles algo, se dirigen a ellas, o por miradas pueden inferir cierto tipo de cosas o determinadas situaciones que han vivido en su vida en las que han sentido o se han sentido discriminadas o se han sentido violentadas o han sentido inseguridad o han sentido miedo. Y esto lo atribuyen del movimiento feminista a que vivimos en una sociedad patriarcal y machista. Y aquí es donde quiero hacer hincapié y quiero profundizar en todas estas desigualdades sociales que se enuncian por parte del feminismo, para entender un poco la raíz y de dónde puede estar surgiendo todo este pensamiento, toda esta forma de sentirse, toda esta forma de interpretación de la realidad. Y es que la clave de todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida se encuentra enmarcada en la educación. La clave de todos los condicionantes, de la forma en la que interpretamos el mundo, tiene mucho que ver con la socialización primaria y la socialización secundaria. Por medio de nuestras figuras paternas y luego por medio de las relaciones sociales vamos adoptando un esquema mental del mundo, a partir del cual vamos analizando e interpretando los hechos que van sucediendo. Y aquí es donde veo el primer punto clave bastante importante, y es que las generaciones que nos han educado a nosotros, nuestros padres, que al mismo tiempo fueron educadas por nuestros abuelos, realmente sí que vivían en situaciones de forma mucho más explícita, mucho más visible, donde habían unas desigualdades muy evidentes, ya
a nivel de derechos, a nivel de que la mujer no podía acceder a ciertos puestos o a ciertos sitios, y a nivel social la mujer pues estaba mucho más discriminada, los roles estaban muchísimo más marcados y encasillados, y esto ha hecho que a día de hoy a los hombres y a las mujeres, no en el 100% de los casos obviamente, pero sí que en la mayoría de los casos no se educa igual a un hombre y a una mujer. Y esto ocurre de una forma totalmente inconsciente y totalmente automática muchas veces por parte de nuestros padres, que han vivido en sociedades donde la mujer podía estar más expuesta a determinados riesgos, y han acabado traspasando todas estas secuelas de generación en generación. Y a día de hoy, la forma en que han tenido de educarnos nuestros padres han recogido muchos de estos aprendizajes inconscientes de cómo les educaron a ellos. Y estas secuelas han hecho que a un chico, muchas veces cuando es adolescente o cuando es más joven, se le dé más seguridad o más confianza para salir él solo a hacer determinado tipo de cosas. Mientras que a la chica se le puede generar mayor inseguridad cuando ella va a salir sola por la calle o cuando va a ir a determinados sitios. Los padres se preocupan más y esa preocupación se la transmiten a ella, por lo cual la sensación de riesgo de lo que puede ocurrirle es mucho mayor que al chico. Y esta es una diferencia bastante notable. Yo me voy a centrar hoy en esta diferencia que es sobre este factor, la diferencia a la hora de educar a chicos y a chicas, pero aquí también podríamos entrar en el juego de los roles sociales a nivel cultural, sobre también los que nos van educando de forma inconsciente, o sobre los que vamos identificándonos conforme vamos creciendo por la cultura en la que vivimos y por todas estas herramientas publicitarias, cinematográficas, políticas, que influyen en nuestra forma de comportarnos en la sociedad concreta en la que nacemos. También deberíamos entrar aquí a analizar factores biológicos, y es que hay gente que esto lo obvia, y es que hay gente que a veces se olvida de que tenemos un cerebro dentro de nosotros que atiende a unas características determinadas por nuestra genética, y que cualquier conducta nuestra tiene un factor genético detrás, tiene una raíz biológica. O sea, no podemos analizar el comportamiento humano obviando ese factor. No podemos creer que todo es influencia cultural, porque es una falacia tremenda. Y bueno, dicho esto, y siendo consciente de que hay muchísimos más factores, me voy a centrar en este en concreto porque creo que es bastante importante, y esta diferencia de educación entre chicos y chicas, estas formas también que nos enseñan de relacionarnos con los demás, estas formas que tienen muchas veces de enseñarles a las chicas de protegerse ante determinadas situaciones o ante determinadas personas o ante determinados chicos, y a los chicos se les insta todo lo contrario, a ser atrevidos o a lanzarse o a hacer cierto tipo de cosas. Y aquí podemos entrar en muchísimos aspectos concretos, y a día de hoy pues hay muchos chicos que pueden crecer en ambientes en los que se les sobreprotege demasiado, también generan un montón de inseguridades. Pero aquí hay un factor diferenciado muy importante, y es que cuando esto ocurre con una chica y cuando crece con un miedo ante determinadas situaciones, un miedo condicionado, esto lo va a asociar o se va a sentir identificada con otras chicas que también han sido educadas muchas veces de la misma forma, y se va a sentir identificada con ellas. Y además, cuando mira el pasado, va a sentir que hay una justificación de que la mujer ha tenido un papel secundario en muchos aspectos. Y entonces, cuando mire también las noticias y con la conciencia social que hay hoy, y vea que casos de violaciones o casos puntuales de maltrato, de maltrato del hombre a la mujer, va a encontrar un montón de aspectos que van a servir como sesgo confirmatorio a la hora de confirmar sus propias creencias impulsadas por el miedo que siente. Y entonces va a encontrar una forma de justificar ese miedo, porque eso es como un instinto de protección. Pueden haberte condicionado para, por ejemplo, a mí, a sentir miedo a la oscuridad, y conforme voy creciendo, si ese miedo no es algo que está globalizado, que soy yo el único que lo siento, pues de alguna forma voy a intentar ir a solucionarlo, porque no lo voy a ver como algo normal. Pero si cuando crezco me doy cuenta de que todos la gente que yo conozco
o mucha de la gente que yo conozco tiene ese miedo a la oscuridad, podemos empezar a generar un discurso para justificar ese miedo a la oscuridad con el que vivimos, porque de alguna forma ya está normalizado. Entonces, cuando una chica crece con esta inseguridad, obviamente se puede entender que vaya a justificarlo y vaya a utilizar toda esta interpretación de cómo le han enseñado que es el mundo, de cómo le han enseñado a relacionarse con los demás o de cómo le han enseñado a interpretar ciertas situaciones a la hora de andar sola por la calle o a sentir inseguridad ante ciertas situaciones en las que puede verse expuesta, o el concepto de intimidad que ha ido desarrollando en su educación. Todo esto va a afectar mucho a cómo se sienta ante determinadas situaciones. En cambio, un chico que crece más inseguro, más sobreprotegido, no va a encontrar una justificación. De hecho, no va a encontrar una justificación en el pasado de que el hombre haya sido discriminado, ni tampoco va a sentirse identificado con los demás chicos. De hecho, lo que suele pasar es que los chicos más inseguros y con menos confianza en este aspecto se quedan relegados en la adolescencia y tienen un papel más secundario y suelen salirse de la norma de chicos más seguros, más populares y todo ese rollo que ya conocemos todos. Así que, por un lado, vemos como la chica, las mujeres, creo que hay ahí una condición a la hora de educarnos de distinta forma y además encuentran factores en el entorno para justificar ese discurso. Y aquí es donde creo que se produce el sesgo de confirmación, de favorecer, interpretar nuestras propias creencias, de buscar justificar ese miedo. Y el tema al que quiero llegar aquí es en qué medida esta diferenciación de cómo nos están educando, o en qué medida estas inseguridades que muchas veces les podemos transmitir de forma inconsciente a nuestras hijas en muchas situaciones, está ajustada a la sociedad actual en la que vivimos hoy. ¿En qué medida? Y eso es lo que hay que pensar, y ahí es donde hay que darle vueltas, porque nuestros padres, al vivir de una época en la que realmente sí que la mujer podía correr más peligro en determinadas situaciones, puede haber estado traspasando este miedo o esta inseguridad a sus hijas, y que ésta ya no se ajuste a la sociedad en la que vivimos hoy. Porque si nos vamos a las estadísticas, y si miramos las estadísticas, podemos ver como 2 de cada 3 agresiones callejeras son a hombres, como sí hay casos de violaciones y hay casos de maltrato de género, pero directamente relacionar esto como que es causa del patriarcado, ahí habría que analizar cada caso concreto, y lo podríamos hacer en otros vídeos, pero no es algo sistemático. Podríamos entrar ya en temas de actitudes, de roles, o en qué medidas los roles de las mujeres y de los hombres de alguna forma representan o se adscriben a ciertas desigualdades por el hecho de desempeñar ciertos patrones que van asociados a ese rol, ciertos patrones conductuales con los que interaccionamos con los demás. Podríamos analizar todo eso, pero la pregunta y la reflexión que quiero dejar yo hoy es en qué medida esta educación evidente con la que se educa de forma distinta, y no siempre, porque habrán chicas que les pueden haber educado con seguridad, con confianza, para que hayan desarrollado un discurso asertivo a la hora de comunicar sus necesidades, que hayan desarrollado una buena inteligencia emocional. Estoy seguro que esas chicas no se van a encontrar con problemas de inseguridad y de miedo ante determinadas situaciones, porque va dependiendo mucho de todas estas herramientas que tú tengas para afrontar ese tipo de cosas. Y aquí está un poco la cuestión, porque sí, entiendo que una chica que haya sido abusada o haya sido maltratada o pueda crecer realmente con un miedo porque en su entorno ha vivido una situación muy traumática, y pueda luego estar pues muy condicionada a la hora de enfrentarse a cierto tipo de situaciones, y realmente el miedo que sentiría podría ser totalmente desajustado. Simplemente ha tenido pues esa mala suerte de vivir esa situación, y obviamente si ha sido abusada de pequeña no va a ver a los hombres como lo van a ver otras mujeres, y cada uno arrastramos nuestros propios condicionantes. Y si atendemos a este factor educacional realmente y vemos que a las chicas se les ha educado hacia cierto tipo de roles que ya no se ajustan a la sociedad en la que vivimos hoy, y esto no es culpa de que haya una sociedad patriarcal o de que haya... Esto puede ser culpa de la mentalidad
o de la forma de concebir el riesgo ante determinadas situaciones que han vivido nuestros padres, que les han traspasado sus padres y que nos han traspasado nosotros. Y creo que esto es algo que se va a solucionar conforme vayan pasando las generaciones y las familias o los padres que eduquen, que empiecen a educar hoy a sus hijos y esos hijos empiecen a educar a sus hijos. Creo que conforme vayan pasando las generaciones, esto va a ir cambiando y podríamos discutir ya si dentro del rol femenino y del rol masculino, donde hay factores biológicos que influencian ciertas características o ciertas tendencias con las cuales se nos educa. Y aquí ya podríamos ir discutiendo los roles que siempre van a existir, es imposible que no existan, y hombres y mujeres no vamos a ser exactamente iguales nunca, pero podríamos ver en qué medida el rol de la mujer o del hombre está sometido a más desigualdades en relación el uno que el otro. Pero yo creo que lo que se está arrastrando ahora mismo en la sociedad actual son muchas heridas que aún sangran y con las que se nos han educado a día de hoy a nosotros y a muchas mujeres. Es importante relativizar siempre cuando sintamos una emoción ante algo, ante una situación concreta. Es importante preguntarnos en qué medida el miedo, por ejemplo, que sentimos, que suele ser una emoción muy irracional, está ajustada al estímulo que estamos sintiendo y no evaluar el estímulo al que estamos atendiendo simplemente por lo que sentimos hacia ese estímulo. Porque si hacemos eso en vez de preguntarnos dónde está la causa, empezamos a desarrollar miedos totalmente irracionales, porque la mayoría de miedos son totalmente condicionados. Y es que esto se puede extrapolar a un montón de situaciones en las que estamos constantemente justificando ciertas cosas porque nuestra personalidad no se adapta a ellas. Y esto lo podríamos hablar en otros vídeos, pero la formación de la personalidad va mucho con la formación de nuestras creencias, con la formación de nuestra intimidad, con la formación de lo que consideramos o no una falta de respeto o valoramos el mundo en base a nuestra personalidad más introvertida o más extrovertida. Y es que, por ejemplo, imaginaros una persona con ansiedad social que valorase a los demás por la forma que tiene de sentirse cuando está con ellos o cuando conoce nueva gente o cuando va a un nuevo trabajo. Imaginaos que esa incomodidad, ese estrés, podría pensar cada vez que estoy con ellos me siento así de mal, por lo tanto son ellos los que me están haciendo sentirme así de mal. En estos casos, como es algo muy específico y que no está de alguna forma socialmente aceptado y que no puedes encontrar justificaciones para, digamos, reforzar esa creencia, no va a haber una persona con fuerte ansiedad social que genere un discurso para decir que cuando se relaciona a nivel social, pues se siente mal y son las demás personas las que deberían hacerle sentir mejor. Obviamente en esas situaciones ves que es algo tuyo específico, desajustado, con lo cual no te identificas con los demás y buscas tratarlo, mejorarlo y trabajarlo. Pero por eso es muy peligroso, porque otras personas con menos ansiedad social, que esté más aceptado como personas más tímidas, que les cuesta conocer más, que muchas veces pueden criticar actitudes sociales más extrovertidas por su personalidad, porque se sienten incómodas ante determinadas actitudes, porque por ejemplo una falta de respeto que me invadan a mí cierto espacio personal puede ser interpretado dependiendo de la persona, dependiendo de la cultura, dependiendo de la personalidad de cada uno, dependiendo del contexto. Una misma situación, uno lo puede considerar una falta de respeto y el otro no. Entonces eso es muy subjetivo y muy interpretable. Obviamente si te agreden a nivel físico o a nivel psicológico, va a saltar ahí el protegerse, la ira, y hay ciertos, digamos, patrones de conducta que se encuentran en todas las culturas, que cuando se atraviesan ciertas barreras las personas van a sentirse agredidas. Si alguien busca agredirte, te insulta, te pega o todo eso, da igual la cultura en la que estemos, que va a ser algo normativo, porque es algo instintivo, es algo por lo que nos vamos a sentir en riesgo y en peligro y vamos a reaccionar ante ello. Pero luego hay un montón de situaciones que son muy interpretables. Entonces, establecer aquí nuestra forma de sentirnos como un dogma es una auténtica barbaridad. Tenemos que entender que todas estas formas que tenemos de sentirnos ante ciertas situaciones están muy condicionadas por nuestra personalidad, la cultura y un montón de aspectos con los cuales nos hemos criado y nos hemos educado. Por lo tanto, y sobre todo enfocándolo ahora
muchas veces en el movimiento feminista, no sobre ciertos aspectos que se denuncian, que pueden ser mucho más interpretables y que son mucho más subjetivos, y que he visto muchas veces ante ir sola por la calle y sentir miedo ante una determinada situación. Esas situaciones en las que una chica puede sentir miedo, puede sentir inseguridad de una forma totalmente desajustada al peligro real. Ahí deberíamos hacer introspección en ver y en pensar por qué estamos sintiendo eso, en vez de juzgar a ciertas personas por ese sentimiento que nosotros tenemos, achacándoles la culpa de nuestra forma de sentirnos a ellos, porque nuestra forma de sentirnos está muy, muy relacionada con nuestros atributos a nivel personal que hemos desarrollado, y obviamente están influenciados a nivel cultural en algunos aspectos, pero eso no da más razón o no verifica tu sentimiento, sino que lo que habría que mirar es justamente lo que he estado comentando, revisar esto de la educación, pero también ser nosotros más racionales y ver en qué medida esto está desajustado, este sentimiento está desajustado. Entonces, antes de reclamar ciertas cosas o antes de crear una guerra y de movilizar todo, deberíamos atender de dónde está surgiendo ese sentimiento. Replantearnos de dónde está viniendo ese sentimiento que sentimos puede respondernos muchas preguntas, y puede hacer que una misma cosa que igual nos está provocando miedo pero que realmente es inofensiva, podamos verla de otra forma, podamos conciliarnos con ella, podamos establecer una relación diferente, y a partir de ahí se pueden sanar y se pueden llegar a muchos sitios. Y ya está. Este es el discurso, espero que os haya molado. Igual vuelvo a tocar este tipo de temas, la verdad que me parecen bastante interesantes, y todo lo que sea relativo a conducta humana, a entender mejor el comportamiento humano y ciertas causas de ciertas cosas, me sale natural hacerlo, analizarlo, y me gusta grabar esta clase de vídeos. Así que espero que os haya molado, y nada, nos vemos en próximos vídeos, chicos.